Bueno, jóvenes, buenos días, bienvenidos a esta sesión de física de movimiento aplicada. El día viernes, yo coloqué un cuestionario, bueno, una encuesta para preguntarles cuáles serían los problemas que quieren que resolvamos y hagamos una retroalimentación. De la encuesta que se generó, estos son los resultados de la votación. Me parece a mí que es el ejercicio 33, el ejercicio 9, 7 y 21, y empatados serían el 11 y el 31. Esta revisión de ejercicios la voy a mover para el día miércoles 14 de octubre para que podamos ahí revisarlos. Hoy quiero que cerremos ya toda la revisión conceptual de lo que tenemos que trabajar en el curso. No sé si hay alguna duda hasta el momento, preguntas. Esto sí lo vamos a ver el miércoles, ahí se va a subir el video para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Ok, No, profe. No, profe. muchas gracias. De ahí les avisan a sus compañeros que ya arranqué la grabación, entonces va a ser complicado que me regrese a incluirlos, que no se preocupen y que al ratito vean el video. ¿Vale? Bueno, la clase, si ustedes vieron el video de la sesión anterior, que fue el día jueves, yo resolví con sus compañeros este ejercicio donde vimos cuál era la velocidad promedio de una persona que iba en un automóvil, se le acaba la gasolina y después tiene que caminar para ir a comprar más gasolina, ¿no? Entonces lo resolvimos, lo presentamos, no sé si hay dudas al respecto de este problema. Profe. No, profe. Tampoco, más o menos sencillo, ¿no? Y nos quedamos con revisar pero este todavía no lo vamos a ver hasta el momento porque quiero que veamos otras cosas interesantes respecto a la parte conceptual. Si ustedes recuerdan, en el video anterior yo les pedí lo siguiente: un carrito de juguete de estos de Hot Wheels y un tramo de pista si tuvieran a su disposición. No era obligatorio comprarlo ni necesario comprarlo, yo solamente lo solicité ya que hoy vamos a ver un experimento relacionado con este carrito y qué ocurre con él. Bueno, si ustedes recuerdan, el libro de física conceptual de Hewitt pone en el movimiento eh, a un profesor que tiene así dos esferas de metal a través de dos trayectorias diferentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos dos esferas llegará primero a la meta o al final, o recorre su trayectoria? Entonces, eh, ¿cuál sería? Nosotros, la idea del día de hoy es que ustedes hagan algo similar, que con la pista de Hot Wheels o con el carrillo, ya sea en la mesa o en algún lugar en el piso, pueden establecer una trayectoria. Puede ser subir una tablita, una hoja, un cartón de un lado y el otro carrito que pueda ir a lo mejor en línea recta. Entonces, el objetivo es que hagamos este ejercicio y veamos qué ocurre, ¿vale? Por lo tanto, les voy a pedir que por favor, si tienen a la mano el carrito, hagan el ejercicio, lo dejen, hagan este movimiento. No necesariamente tienen que bajar una pendiente, o sea, los pueden empujar, los pueden aventar, no digamos al mismo tiempo, y ver qué ocurre. Entonces vamos a darle 2 minutitos, jóvenes, para que hagan el movimiento ahí en sus coches, por favor, y me digan cuál de los dos llega primero. Primero háganlo, si es en el piso o en la mesa, en línea recta los dos. O sea, empujen los dos coches al mismo tiempo o déjenlos caer si tienen la pista al mismo tiempo y me dicen quién llega primero. Sin ningún objeto. Yo aquí puse, si se fijan, un objeto, una trayectoria diferente para ver qué ocurre. Pero en su caso pueden hacerlo primero los dos en línea recta, luego uno que lleve una modificación en su trayectoria y ahí me explican cuál de los dos llega primero a la meta. A ver, jóvenes, por favor, vamos a darle 2 minutitos para que hagan el experimento. Empezamos ahora. Adelante, por favor.
Y mira, hasta les voy a poner el segundero para que no digan nada. Le estoy contando el tiempo para que lo haga. No escucho los carritos. Llevo un minuto, jóvenes. Quedan 30 segundos, jóvenes. Diez segundos, jóvenes. Vamos a darles 10 segundos más. Listo, jóvenes. Bueno, independientemente de que hayan hecho el ejercicio, a ver, ¿quién en su casa llegó primero un carrito con una trayectoria modificada? ¿Cómo estuvo ahí? A ver, expliquen. A ver, jóvenes. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? De lo que hicieron ahorita, ¿cómo fue la trayectoria? ¿Qué carrito llegó primero? Bueno, en mi caso llegó primero uno, pero creo que fue porque los empujé con diferente fuerza. Sí. Ok. ¿Y pero era la misma trayectoria? O sea, ¿era línea recta o tenía modificación en la trayectoria alguno? A ver, la respuesta. Perdón, Aquí. que trabó mi mouse. Ah, Sí, tuvieron casi la misma trayectoria. Uno se desvió un poquito hacia la izquierda. ok. Bueno. ¿Alguna otra persona que le haya dado un resultado diferente? Pues yo hice el ejercicio con los carritos en una etapa que tiene como la dirección de pues, la vuelta circular. Ujú. Y pues llegaron casi al mismo tiempo. Ok, muy bien. Y de aquí, entonces, de la foto, ¿qué creen ustedes que ocurra? Que lleguen al mismo tiempo, Llegan al mismo tiempo, derivado de, ¿o por qué? porque al fin y al cabo es la misma trayectoria, ¿no? No, pero aquí es diferente trayectoria. Por ejemplo, el de la imagen, uno tiene que subir una pendiente y bajar, y el otro no. A ver, ¿por qué crees, aparte de que es la misma trayectoria? Por la velocidad que pueden tener. Por la velocidad que pueden tener, o sea, sí, sí puede influir ahí. ¿Qué más? La distancia, La distancia no tanto, a lo mejor podría ser un poquito. ¿Qué más?
Dice La mucho, inclinación en la que lo tiramos, a lo mejor. podría ser la inclinación, la dirección posiblemente. ¿Qué más? Algo que yo lo he repetido todo el video anterior, que lo estuve repitiendo. ¿El tiempo? No, otra cosa. ¿La gravedad? La gravedad también, y sería la gravedad, ¿vale? A ver, jóvenes, yo ya, por favor denle ahí con su celular o en la computadora, clic a ese código QR. Acaba de estar publicando el video de lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el video, no nada más de este, sino de otro movimiento que tiene que ver con el movimiento circular, y lo vamos a contrastar con lo que nosotros estábamos realizando para el análisis de cinemática, ¿vale? Entonces ya le están dando ahí con el código QR. Me avisan para cambiarlo. Nos vamos a ver un video en YouTube. Vamos a dar unos segunditos más y me voy a la parte de que vean el video. Aquí lo voy a poner de todas maneras, ¿vale? Entonces vamos a activarlo. Vamos a practicar en los controles y vamos a ver el video. Pongan atención. Entonces, prácticamente el fenómeno derivado de la pista y de los autos nos permite hacer muy bien un ejercicio similar a un movimiento sin fricción. Entonces nosotros podemos ver cómo al momento que se sueltan los autos, pareciera incluso, si se fijan, que uno va más adelantado que otro, pero hay un punto arriba del libro, incluso con la trayectoria de velocidad, en el que los dos autos alcanzan la misma velocidad. Este es un video más cerquita. Igual aquí van a ver que ahora sí, como lo solté un poquito similar en tiempo y distancia, siguen presentando el mismo comportamiento. Llegan casi igual que lo comentaron, muy cercano uno del otro. ¿Y qué pasa si yo modifico la trayectoria? Porque pudiera parecer que pues el libro es muy pequeño y al ser muy pequeño pues no me va a dejar ver. Pues aquí modifico la trayectoria, todavía más alta la pendiente y la subida, y vean lo que ocurre. Este está un poco mejor porque se aprecia el comportamiento. Ahí lo vemos más cerca. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ocurre con la caída. Si se fijan, había una pregunta en la evaluación diagnóstica de una persona que estaba con un cañón en una altura y lanzaba una bola de un cañón. Entonces aquí vamos a simular ese efecto. Va el movimiento y vemos el comportamiento de caída de en este caso, los dos cochecitos. En aquel caso sería del proyectil. Se está más alineado a la cámara, a la mesa, para que vean el comportamiento de la trayectoria de los dos autos. Y vamos ahora a hacer la parte de movimiento circular. Vamos a ver este comportamiento en donde veía una persona que hacía el efecto de que pasaba si soltaba una esfera con un alambre. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Yo esperaría que tuvieran muchas preguntas.
¿no? Porque pues aquí estamos describiendo el movimiento de objetos y de partículas, y recuerden que este primer acercamiento con la física es a través de la cinemática. Y comprendiendo bien qué está pasando con este fenómeno, prácticamente el resto del curso vamos a usar los mismos principios físicos que se están presentando aquí para poder entender lo que va a ocurrir con la fuerza, con la energía, ¿no? Con la dinámica de varios objetos. Entonces, como bien lo comentaron ustedes y como yo lo comenté en los videos anteriores o en las sesiones anteriores, la gravedad es fundamental para el comportamiento del movimiento, ¿no? Ya que aquí vemos como el efecto de la gravedad hace que el movimiento se dé dentro de los cochecitos. Algo que es interesante es ver cómo los cochecitos, aunque pareciera que van saliendo a tiempos diferentes, ¿no? O pareciera que las trayectorias son diferentes, llega un punto en el que el mismo efecto de gravedad hace que el comportamiento se acerque mucho, ¿no? Lo mismo que vimos con las esferitas que dejé caer, ¿no? En el video anterior de movimientos básicos. ¿Alguien pudo ver ya el video en YouTube? Si no tuvieron problema, perdón, para ver el video. Por ahí se... Adelante. ¿Sí pudieron ver el video? Sí, profe. Sí. Ok. Sí. Digo, lo vieron aquí, pero en YouTube también, ¿correcto? Sí. Muy bien, joven. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, seguros, porque ya después empieza la parte buena y ahí sí ya no va a haber marcha atrás. Bueno, sí, los videos, ¿no? Ustedes se regresan a verlos y... Entonces, el objetivo de este video pues era presentar ese movimiento, hacer mucho hincapié y mucho énfasis que la gravedad tiene que ver dentro o influye dentro del comportamiento del movimiento de los cuerpos, y aquí podemos ver cómo esa gravedad hace que el comportamiento sea muy similar. Lo mismo pasó con las esferitas, yo las dejé caer, yo las empujé hacia arriba, el carrito hacia arriba, hacia abajo, y pudimos ver cómo fue ese efecto de gravedad. Yo tengo aquí una pregunta, espero que más o menos ya con esto que vieron, ustedes pudieran contestarla de la manera más, pues no más sencilla, pero sí ya tuvieran una idea más clara de qué está ocurriendo y de la lectura que dejé previamente, que eran el libro de física conceptual de Hewitt. Yo creo que si ya lo leyeron, ahí debieron haber visto algo respecto al movimiento, ¿no? La primera parte era de equilibrio, la segunda era de movimiento. Y me pregunta lo siguiente, ¿ustedes sí pueden apreciar el efecto de la gravedad en todos los movimientos? ¿Sí, sí quedó clara la pregunta? No, No, a ver, ¿por qué no? ¿No quedó clara o no pudiste apreciar? O sea, ¿no fue clara la pregunta o no apreciaste el no efecto me de la... quedó clara la pregunta. A ver, ustedes ya vieron diferentes movimientos. Yo he dejado caer unas pelotitas, he aventado unos cochecitos sobre un plano inclinado, ahorita dejé caer unos vehículos a través de una trayectoria, ¿no? Hice algún movimiento ahí circular con el carrito, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, o la pregunta es, ¿a ustedes les queda claro o si se les hace evidente cómo es que la gravedad está afectando el movimiento de los carritos o de los objetos? O sea, ¿por qué si les quedaría claro? ¿Por qué no les quedaría claro? O sea, la respuesta es así, que tiene que decir, no, profesor, la verdad yo no veo cómo la gravedad está influyendo en el movimiento, o si lo veo, ¿y por qué? A ver, jóvenes. Pues sí influye, ¿no, profe? Por ejemplo, en el primer ejercicio que hicimos con el carrito, que se ve en el video que hizo, cuando los arroja hacia abajo, pues cae el mismo carrito
por la gravedad, ¿no? E igual en la otra de la rampa que es circular, cuando el carrito salió, perdón, este mismo cae hacia el bote que tiene de plástico, igual por la gravedad, ¿no? Que se fuerza hacia abajo. Exacto. Entonces siempre hemos visto eso. Aunque fíjate que como sale en el movimiento circular, algo que yo también quería que vieran era el efecto de salida. Si ustedes recuerdan la pregunta de la persona que estaba girando y soltaba un objeto que estaba atado a un hilo, tenía que mostraba diferentes trayectorias. Entonces esas trayectorias ustedes las tenían que revisar, pero lo que importaba era ver la trayectoria de salida, que la trayectoria de salida cómo es respecto a la circunferencia en este caso, en este último caso. Claro que después afecta a la gravedad y hace que caiga en la bandejita de plástico, pero a la salida, al momento que sale ¿cómo se llama? El vehículo del movimiento circular, ¿cómo es ese movimiento? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Es como un movimiento parabólico? Es una caída parabólica por efecto de la gravedad y de que lleva un impulso. Pero antes de que empiece a caer, ¿cómo es la trayectoria del vehículo? Estamos hablando de que deja la pista, empieza a volar y antes de que empiece a caer, ¿cómo fue ahí la trayectoria? Pueden revisarlo ya en el video de YouTube. A ver cómo fue la trayectoria, jóvenes. O sea, cuando sale el vehículo de la pista y antes de empezar la caída de forma parabólica. ¿Cómo es esa trayectoria del carrito? Recta, ¿no? En línea recta, correcto. ¿Y cómo se consideraría respecto a la circunferencia? Si es recto, ¿y cómo se consideraría respecto a la circunferencia? ¿Es una trayectoria qué? ¿Es el MCR? ¿A qué te refieres? ¿Un movimiento rectilíneo o cómo? No entendí. Movimiento circular rectilíneo. ¿Por qué se es circular rectilíneo? ¿O es circular o es rectilíneo? O sea, el movimiento circular lo hace cuando recorre la pista, allí circular. Cuando sale de la pista, como bien comenta tu compañero, tiene un movimiento recto, ¿vale? Ese movimiento recto es similar a lo que hicimos cuando yo aventaba o cuando aventábamos el carrito por una superficie. Pero en este caso, ese movimiento recto obedece a que es un movimiento tangencial a la circunferencia. A lo mejor es lunes, es muy temprano y todavía no, y aparte llevar un cálculo antes, a lo mejor nos han saturados de mucha información. Entonces, es un movimiento tangencial a la circunferencia. Si ustedes se fijaron en la pregunta de evaluación diagnóstica, que les comento, es el señor que estamos viendo desde arriba con un objeto atado en una cuerda, en un extremo un objeto, y suelta el objeto. La pregunta era qué trayectoria seguía. Y había una respuesta que efectivamente, como dijo tu compañero, es una trayectoria recta, ¿vale? Ese es el movimiento que sigue el objeto. En nuestro caso, nosotros estamos viendo ese mismo movimiento que sale recto, solamente que después, por efecto de la gravedad nuevamente, empieza a tener un descenso y similar a un tiro parabólico. Si se fijan, ese mismo efecto lo vimos 3 veces. Cuando dejé caer los vehículos a lo largo de la mesa, recorrieron su trayectoria y cayeron en el balde. Y lo mismo ocurrió cuando la solté en este movimiento último circular y empieza a tener el descenso. No es un descenso también recto, sino que es un descenso en forma de tiro parabólico. Esto es importante, jóvenes, que lo ubiquen, porque les digo, el resto del curso prácticamente se va a basar en analizar mucho del comportamiento de este movimiento. Y entonces vamos a poder describir de manera más analítica qué está ocurriendo
con este movimiento. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Sigan viendo el video y lo siguen analizando, por favor. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto, ya lo voy a pausar. Y nos vemos a la siguiente. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a entrar al mundo de las simulaciones. ¿Vale? Por favor, igual escaneen con su código QR el siguiente enlace. Vamos a ir a una simulación de una página que se llama FED, que son simulaciones interactivas, y entramos a esta que es el hombre en movimiento. Me avisan cuando ya tengan el código. Vamos a analizar ahora qué pasa con el movimiento, la trayectoria y el comportamiento en ese momento de la velocidad y la posición. Entonces, por favor, jóvenes, me avisan cuando ya lo tengan. Denle ahí el código QR, los manda directo a la simulación. O denle clic. Ay, no pueden darle clic aquí en el enlace. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Perfecto. Entonces, a mí me debe de aparecer esta pantalla. A mí me debe de aparecer, fíjense, el lunes muy temprano. Nos debe de aparecer la presente pantalla. ¿Sale? Una persona que está ubicado en la posición 0, con velocidad 0 y aceleración 0. En la parte de arriba, si ustedes se fijan, aquí hay ¿cómo se llama? Hay dos pestañitas. Necesito que vayan por favor a la pestañita que dice gráficas. Ya ahí les debe de aparecer lo siguiente. Claro que debe de aparecer una, yo la reduje, que es la de la aceleración. Yo la reduje cuando le di aquí en el botón rojito que dice menos. ¿Sale? Entonces, ya que estén ahí, por favor, me avisan. Ya, profe. Ya me estoy. Muy bien, muchas gracias. Quiero que nada más veamos ahorita esas dos gráficas, la de la posición y la de la velocidad, por favor. ¿Vale? Denle, así déjenlo en ceros, dejen en cero tanto la posición como la velocidad, por favor. Y denle clic en el botón de ejecutar, ¿no? El play. Vamos a darle tiempo de unos 2-3 segundos. Y lo pausan. Bueno, ¿qué ocurrió, jóvenes, en las gráficas? ¿Qué se ve? Nada. Se ven unos movimientos, nada más queda así fija, ¿no? Deben de verla así fija, en cero, ¿no? Bueno, aquí está mucho con mi pulso, pero tiene que ver unas líneas así, ¿correcto? Algo que yo comentaba en la clase anterior, cuando vimos velocidad promedio y velocidad instantánea, y yo les comentaba a sus compañeros, era que nosotros en física se estableció una relación del tiempo respecto a la posición o respecto a respecto a la distancia, ¿no? La posición. Si ustedes se fijan, ahorita yo le di clic en play o que arrancara la simulación. Cuando le doy clic ahí, queda en cero, ¿no? O sea, la velocidad es cero, por lo tanto no hay movimiento y queda en cero. Entonces, como en este caso mi posición es constante, ¿cuál sería, jóvenes, la derivada de una constante? A ver, derivada de una constante. 0. 0, correcto. Entonces, en este caso está fijo mi objeto en una posición, y esa posición pues es 0, en este caso pues constante, ¿no?
Lo mismo ocurriría si yo hago lo mismo. Por favor, ahora denle reiniciar todo, por ejemplo. Ahora, por favor, a la personita pónganla en 4, aquí en la posición 4. ¿Sale? De 4 metros. No le den velocidad déjenla en 0. Y denle otra vez clic ahí en play, en ejecutar la simulación. ¿Qué pasó? Lo mismo, ¿no? Pues aquí se quedó en 0 y aquí empezó desde 0, ¿no? Debe ser desde aquí. ¿Sí o no? 3 segunditos nada más, no se dejan mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Como mi posición es constante y no tengo movimiento, pues entonces no tengo una variación. Por lo tanto, la derivada ahí de la posición respecto al tiempo es igual a 0. O la velocidad instantánea es igual a 0. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahora a reiniciar la simulación y vamos a darle movimiento a la simulación. Ahora, como en mi ejemplo de aquí, póngale por favor en 0, póngale una velocidad de 0.5 metros por segundo para que podamos apreciarlo más fácil. Y denle clic a ejecutar, ¿sale? Y veamos qué está ocurriendo. Hágalo como yo, ya cuando vaya a llegar a chocar con la pared, no lo dejen que choque con la pared. Y vean el comportamiento, qué está pasando ahí. ¿Ya lo hicieron, jóvenes? ¿O ya lo estrellaron contra la pared? A ver, jóvenes. Ya. Muy bien, ¿le salió la misma gráfica? Sí. Perfecto. Entonces, de aquí, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Por qué me sale este comportamiento? Si yo sé que la velocidad instantánea es igual a dr respecto al tiempo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto que estoy escribiendo aquí sea muy parecido a lo que están viendo ustedes acá en la gráfica? ¿Cómo podría ahora sí que ahí relacionar los jóvenes? Maestro, Dime, adelante. a mí la gráfica me sale diferente. ¿Por qué? ¿Cómo te sale? En la posición, o sea, no me sale así tan larga, nada más me sale más cortita. Ajá. Y también la velocidad se mueve. No, tú tienes que dejarla fija. Si se está moviendo es porque tú pusiste
el valor en la aceleración, en la gráfica de la aceleración. Ah, ok. Si te fijas, ahí donde dejaste fijo es donde dice aceleración. Por lo tanto, ahí se va a notar que la velocidad va a ir cambiando. Y la trayectoria que te aparece en la posición va a ser una curva, ¿correcto? ¿Así te salió? A ver. Entonces, a ver si nos confirmas. Por eso te va a quedar cortita. O sea, te va a quedar como una especie de parábola. Y como diría la simulación, compañera, no te aceleres. Ya estás tú en la aceleración. O sea, si le pusiste la constante en aceleración, la gráfica de la velocidad te va a quedar una recta con pendiente hacia arriba. Y la parte de la posición va a ser una especie de curva, como tipo parábola. ¿Sí te quedó así? Ay, maestro, es que no sé cómo se fija lo de la velocidad o... Ah, muy bien. Tú dale reiniciar todo, por favor. A ver. ¿Vale? Ya que le das reiniciar todo, si te Ajá. fijas, yo solamente voy a dejar, tienes que ocultar la gráfica de aceleración. Esa tienes que ocultarla. ¿Y cómo lo oculto? Arribita en las gráficas, viene aquí en la esquina, Ay, mira, viene un signo menos. ay, ya. ¿Sale? Y donde dice velocidad, antes de que le des play, donde dice velocidad, le vas a poner 0.5, como le puse yo aquí. Velocidad 0.5 Ok. metros por segundo. Ya que lo tengas ahí, ahora sí te vas a este botón de play aquí, o aquí está el play. Está en dos lugares. Si quieres le das al grandote y te debe de quedar así. Ya te debe de empezar a aparecer esta gráfica que estoy mostrando. Ah, ya, maestro, ya pude. ¿Vale? Gracias. Ándale. Perfecto. Entonces, la pregunta que yo les hacía aquí es, a ver, jóvenes, ¿cómo puedo hacerle para que estas gráficas que les salen aquí, si yo les definí la clase pasada que la velocidad está dada por esto, ¿cómo podría ocurrir eso? Mostrado desde mi parte de aquí. O sea, ¿cómo puede? Ahora, esta velocidad ya es solamente sobre una, ¿no? Sobre Creo que una... la velocidad Ajá. es constante, ¿no? Sí, la velocidad es constante, es correcto. Pero mi pregunta es, de esta expresión de aquí, que velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿qué valor tendría que tener la posición para que me diera ese valor constante en velocidad? ¿Cómo podría ser que de esta derivada, como bien lo comentas, me dé la constante y sea 0.5 metros por segundo? ¿Qué tendría que colocar ahí o cómo tendría que definir mi expresión de la posición? A ver, cálculo diferencial. En mi caso fue tercero, no, 1, 2, 3, cuarto semestre de la prepa, que venimos de Boca, cuarto semestre de vocacional, derivada, razones de cambio. Prácticamente es de los últimos temas de la prepa en cálculo diferencial. O sea, la velocidad es constante. ¿Cómo tendría yo que tener definido R para que este valor se dé una vez que le aplique la derivada respecto al tiempo? A ver, jóvenes, ideas. Ya coman como los libros de referencia.
A ver, jóvenes, ya pongan a caminar allá la ardillita. Ya son las 9:18. Ahora sí que dice la ardillita. ¿Cómo obtengo yo esto, jóvenes? A ver, jóvenes, despierten. Los que vienen de Boca, eso sí, ya. Yo soy de Boca 3, no me hagan hablar mal de las bocas. De la gloriosa Estanislao Ramírez Ruiz. Nada más falta que aquí haya alguien de Batis y no conteste. Eso sí es lo peor. Lo peor de lo peor. No lo sacamos que la distancia recorrida entre el tiempo en el que duró también, ¿o no? Esa, recuerden que nosotros lo vimos como velocidad promedio. La distancia recorrida respecto al tiempo, ¿correcto? En este caso, te va a dar el valor. Acuérdense que nos daba el valor de la distancia respecto al tiempo, la velocidad, ¿no? Pero ese era el equivalente a ¿qué? Geometría analítica, tercer semestre. Ya están en la superior, jóvenes. O sea, sí tiene que ver eso. Aquí está muy claro. Si ustedes se dan cuenta, en la posición, fíjense en lo siguiente. Mi velocidad es constante. Yo estoy recorriendo 0.5 metros por segundo. Al tener yo esa velocidad, efectivamente yo veo que la posición va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque si yo tengo una velocidad fija de que cada 0.5 metros por segundo yo estoy avanzando esa distancia, o sea, 50 centímetros por segundo o medio metro por segundo, pues de manera creciente va a ir avanzando la posición, ¿correcto? O sea, la posición cada vez va a ser mayor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nuevamente, espero que se hayan tomado un café para despertarse o desayunado para que también empiecen ahí la ardillita a caminar. Si yo tengo esto, que yo dejé fijo, bueno, ustedes dejaron fijo en la simulación, que es una velocidad de 5.0 metros por segundo, yo establecí una relación previa, matemáticamente hablando. Yo dije que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Cómo tendría que ser originalmente mi posición? O sea, R, ¿cómo tendría que ser R? De tal manera que R me lleve a este valor y me deje a la velocidad como un valor constante. ¿Cómo tendría que escribir R? Profe, ¿no se puede una especie de R de acuerdo al tiempo que lo vendría siendo como el segundo? Pero a ver, ¿cómo? Más o menos por ahí va, pero a ver, otra vez. O sea, por ejemplo, si avanza cada 0.5 metros sobre segundo, hacemos una especie donde, para sacar R, o sea, el tiempo que avanza, que sería el segundo, lo multiplicamos por 0.5, entonces por cada que esté colocado en 0.5 va a avanzar el segundo. Entonces R sería 0.5 pues, metros, ¿no? Sí, o sea, eso sí, como bien lo comentas, va más o menos así, ya lo estás como que así descubriendo muy bien, pero tiene que tener una relación con quién, con respecto a quién. O sea, tú ya sabes que este 0.5 se va a mantener fijo, porque es la velocidad fija, pero yo que tendría que agregarle aquí, mira. Esta es una fija. Yo tengo que agregarle otra cosa aquí para que cuando... Perdón, está mal esto. Y perdón si voy a tener que hacer diferente. La R
es igual a 0.5 metros por segundo por acá, pero me falta algo para que cuando yo derive r me deje la velocidad constante. ¿Qué tendría que agregarle? A ver, jóvenes, ¿qué tendría que agregarle? A ver, jóvenes, ¿qué tendría que agregarle? Sería para sacar la, ¿cómo se llama? La derivada de R, ¿no, profe? Exacto, Entonces, pero para que la derivada... Ajá, te escucho, te escucho. Perdón, es que le agregamos una variable, ¿no? Para derivarlo. Sería Pero- 0.5 por la variable si la derivamos daría 1, ¿no? 0.5 por pues 1, pues ya da 0.5, ¿o no? Perfecto. Así, eso es lo que necesito que así lo analice. ¿Y cuál sería esa variable de la que yo tengo aquí? ¿Qué tendría que ponerle? Sí, está bien tu análisis, así debe ser. O sea, 0.5 por la variable, pero de acuerdo a mi derivada, ¿cuál sería esa variable? Pues si lo tomamos como de la gráfica que lo está agarrando en dirección hacia arriba, ¿no sería Y? No, ve, y es la posición, pero si te fijas, esto que estamos discutiendo ahorita, jóvenes, es como que el meollo del asunto para que entendamos bien toda la parte de cinemática y de dinámica y más adelante. Acuérdate que en este caso, digamos, la gráfica de posición, lo único que te está indicando es, si te fijas, mira, el hombre no está subiendo en Y, ¿sí o no? Está caminando sobre un plano, ¿sale? Ok, entonces pues La, sería X. espera un momento. La gráfica, la primera, la de posición, te está diciendo, hay una variable ahí que está en el eje de las X o en el eje de las abscisas, y luego te dice que la posición está aumentando en el eje de las ordenadas o en el equivalente de las Y. ¿Cuál es la variable que está en el eje de las abscisas? Que no viene ahí escrito. Ah, no, sí viene escrito hasta abajo. Pero ¿cuál es? Si se fijan en la primera gráfica, la que está en azul, la de la posición, ¿quién está en la horizontal? ¿Quién es la variable? X, ¿no? Bueno, nosotros lo conocemos como X, pero para este caso en específico, ¿quién es? Es otra. O sea, Es la distancia en metros, ¿no? la distancia es la Y. Ah, Ahí van, ya les falta poquito. Ya están. ¿Los segundos? ¿Eh? ¿Los segundos? Los segundos, pero los segundos, ¿quiénes son? ¿El tiempo? ¿no? El tiempo. ¿Y de cómo está derivado aquí? ¿Respecto a quién? De acuerdo a mi ecuación de velocidad instantánea. ¿Está derivado respecto a quién? respecto al tiempo, Correcto. Uy, son unos genios. ¿Sale? faltaba nada más el café. Pues sí, el café y una galletita. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, ahora sí, esto es bien importante, porque eso es lo que muchas veces no nos explican en los cursos de física previos. O sea, nosotros nada más nos la recetan así de fácil. Ah, sí, pues la velocidad es igual a dr respecto al tiempo, ¿no? Y tú, pues sí, está bien, al final yo tengo que derivar algo. Pero eso es lo que tienen que ver ustedes primero para la velocidad. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan aquí, cuando yo derive ahora sí 0.5t metros sobre segundo, aunque en este caso sí les quedaría claro por qué sería esta mi relación. Fíjense, otra cosa bien importante y bien interesante.
0.5 metros por segundo. Ahí estoy hablando de una velocidad, ¿cierto? Sí. Pero a ver, cuando yo hablo de que pasan 2 segundos, ¿cuánto tiempo recorrió? Perdón, ¿cuánta distancia recorrió? ¿1? 1 metro, pero sí queda claro por qué. Voy a sustituirlo acá, abajito de la recta. Yo tengo que R es igual a 0.5 T metros por segundo, perdón. Entonces, perdón, creo que esto hay que ajustarlo, que no se nos complique la existencia. 0.5 metros por segundo T. Cuando T es igual a 2 segundos, correcto, yo sustituyo R es igual a 0.5 metros por segundo por 2 segundos. ¿Qué pasa con los segundos? Se eliminan. Correcto. Y entonces me queda ahora sí 1 metro. ¿Ya vieron cómo está la relación entre distancia respecto al tiempo? Sí, más o menos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Créeme que si esto lo captamos ahorita, lo entendemos, ya llevamos mucho de ganancia. Porque vienen más conceptos y más temas, ¿no? Pero esto es fundamental. Que a veces en varios cursos de física por el tiempo no nos lo explican. Yo prefiero que nos detengamos un poco esto, pero que quede bien claro. Sí vieron cómo ahora ya está bien clara la relación distancia sobre tiempo. Profe, entonces R significa, bueno, es la distancia. Exactamente, R es una distancia, que puede ser una distancia en X, una distancia en Y una distancia en Z. Para nuestro primer caso que vamos a analizar, que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea, yo pude determinar que de la velocidad promedio podía calcular la velocidad instantánea. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, pues yo le aplicaba o me asemejaba mucho al concepto de derivada. Del concepto de derivada, yo en la clase anterior llegué a la conclusión de que la velocidad es igual a la derivada de la distancia respecto al tiempo, ¿correcto? Por lo tanto, la distancia tiene que tener una dependencia del tiempo o una relación con el tiempo, ¿sí? Ahorita lo explicaron ustedes muy bien. ¿Cómo le hago? Bueno, pues R es igual a 0.5 T metros por segundo para que cuando yo derive, o sea, cuando yo haga esta derivada, pueda encontrar la velocidad que yo coloque en mi simulación, ¿sale? Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí. Aquí lo voy a volver a poner, nada más que lo estoy borrando para que quede un poquito más la explicación. O sea, si R es igual a 0.5 metros por segundo por el tiempo, ahora sí, ¿cuál sería mi derivada de R respecto al tiempo? ¿A qué sería igual? Sería igual a la derivada de 0.5 metros por segundo por tiempo respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Y eso Sí. a qué es igual? O sea, la derivada de x respecto a x, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la derivada de x respecto a x? 1. ¿Y la de t respecto a t? 1.
Entonces esto me da en la derivada 0.5 metros por segundo. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo coloqué en mi recuadro de acá? Lo que es importante que quiero que vean ahorita es cómo llego de un lado al otro. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio, igual con la simulación, pero ahora quiero que hagan lo siguiente, porque necesito que analicemos sobre el movimiento. Ya nos debió haber quedado claro hasta el momento cómo se está relacionando la posición, ¿sale?, respecto al tiempo, que tiene que haber una dependencia ahí directa para que yo pueda identificar una velocidad. O sea, la posición tiene que cambiar conforme va pasando el tiempo. Por lo tanto, yo puedo encontrar una velocidad, y esa velocidad, como lo acabo de mostrar ahorita, es aplicando esa derivada a esa expresión que está relacionada con la posición. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Pero van muy bien, en serio, lo describieron muy bien y eso es lo que buscamos en el curso. Ustedes escriban muy bien estas relaciones porque les digo, son fundamentales y prácticamente aplican en toda la física y lo van a ver a lo largo del curso. Bueno, ahora ¿qué pasa si la velocidad es negativa? Pónganle menos 0.5 metros por segundo. Igual, disminuyan la de la aceleración, o sea, disminuyanla y pónganle solamente la velocidad y así fija a menos 0.5 metros por segundo. ¿Qué pasa con la distancia? A ver, jóvenes. Se vuelve negativa. ¿Mandé? Se vuelve negativa. Es correcto, o sea, la posición, si se fijan, tengan en cuenta. Ya quedamos que el eje de en este caso de la horizontal, ¿quién es? El tiempo. El tiempo, ¿vale? Lo voy a poner. Entonces, como yo estoy colocando una velocidad constante pero negativa, la posición va a cambiar a ser negativa, pero aguas, está cambiando la posición respecto al tiempo. Si se fijan, la persona no está bajando en el eje Y o algo, ¿no? Solamente está cambiando la dirección de su posición. ¿Sí o no? Mi referencia, que es el 0 que está aquí, me indica que la posición hacia la derecha es positiva y mi posición hacia la izquierda es negativa. Es todo lo que me está indicando. Ese es otro punto importante que ustedes deben de ir analizando. ¿Qué pasa cuando voy de hacia un lado, hacia la derecha, para nuestro caso de referencia, y luego voy hacia la izquierda? Pero la velocidad sigue siendo la misma. Lo único que estoy cambiando es la dirección. ¿Sí o no? Pero algo que es importante o interesante es que la velocidad sigue siendo la misma. Entonces, mi pregunta sería, ahora ¿cómo describo mi posición de la partícula, en este caso de la persona? R a que es igual. A menos 0.5, ¿no? 0.5. Menos 0.5 metros por segundo t. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces,
Si ustedes se fijan, yo aquí puedo hacer puedo ver aquí cómo está este comportamiento. ¿Vale? O sea, solamente estoy cambiando la posición va a ser negativa ahora, pero si ustedes se fijan cómo es la velocidad, es constante, también es negativa, y si se fijan en la gráfica, va a quedar por debajo del cero, ¿no? Porque es negativo. El otro estaba por arriba del cero. Ahora, pues si yo derivada de r respecto al tiempo, que es la velocidad, es igual a menos 0.5 metros sobre segundo. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Pues vamos a seguir manipulando la simulación y ahora quiero que por favor ustedes me generen la siguiente gráfica y me digan qué pasó ahí. ¿Cómo la genero? Generen esa gráfica así como yo la generé, la de la posición, velocidad y la de la aceleración no se preocupen, aunque ahí está, pero me interesa la de velocidad y posición. Y haga esa especie como de triangulito. Perdón, ¿cómo le hacen? ¿Cómo la hacemos? Teniendo un cambio de velocidad. Muy bien, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer primero? Poniéndolo a una velocidad positiva primero. Ajá. Le doy pausa. Y ya en la mitad del recorrido cambiar la velocidad de positiva a negativa. Correcto. Y ya no. Con la misma velocidad, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver aquí respecto a los pendientes, jóvenes? En la posición. ¿O son una pendiente más pronunciada o menos pronunciada o son iguales? Las inclinaciones. Iguales. Iguales. ¿Por qué? Porque lo único que cambió en las velocidades fue el sentido. O sea, solamente cambié el signo. Para la primera parte dejé 0.5 metros por segundo. Para la segunda parte lo pausé cuando alcanzó los 5 metros, si ustedes se fijan. O sea, cuando la persona alcanzó los 5 metros, yo ahí lo detuve y cambié la velocidad, que es una velocidad negativa. Después le di a arrancar y como hubo un cambio de velocidad de positivo a negativo, yo tuve algo que se conoce como aceleración. Lo vamos a ver más adelante el concepto, pero es importante que vean esto. Sí, la posición cambió, sí, también cambió. Muchos de nosotros, a veces lo que muchos comentábamos en la sesión anterior, era de qué pasaba cuando el cochecito subía la rampa y se quedaba en cero. Este cambio de velocidad y este cambio de posiciones es el equivalente a lo que está ocurriendo en ese carrito que va subiendo la pendiente. ¿Sale? Va subiendo la pendiente, hay un cambio de velocidad de positiva a negativa, por eso ustedes ven que se detiene, está en cero, porque pasa de positiva a negativa, y tiene que ser afectado y por lo tanto genera una aceleración o es afectado por la aceleración. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien?
¿Todo perfecto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer el sentido contrario. Por favor, arranquen en una velocidad negativa y luego la convertimos positiva. Generen la misma gráfica, por favor. Coloquen igual primero una velocidad negativa y después una velocidad positiva. Si se fijan nuevamente, lo único que yo estoy modificando es la posición, pero respecto a mi referencia. Nuestra referencia nuevamente es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Por lo mismo, como yo sé que es negativo hacia la izquierda, mi posición, que es la primera gráfica, va a salir con un movimiento negativo o hacia abajo. Y ya una vez que lo tengo y hago el cambio de velocidad a una positiva, estoy regresando de una posición negativa respecto a mi referencia a una posición positiva. Pero si ustedes observan, la persona sigue estando en el mismo plano, nada más que está moviendo a la izquierda o a la derecha. Eso también es importante porque si recuerdan, en la evaluación diagnóstica yo dejé algunas preguntas que tienen que relacionar este tipo de variables. ¿Qué pasa con la posición respecto al tiempo, con la velocidad respecto al tiempo y la aceleración respecto al tiempo? Entonces, ustedes deben de observar o analizar qué respecto a qué se les está preguntando. Eso es algo que es muy común. Yo creo que a veces en las prepas lo vemos muy rápido, en el aspecto de que nos digan, bueno, aquí está X contra Y, ¿y qué hacemos? Tabulamos o ponemos una ecuación de una recta, de una parábola, de una circunferencia, y posiblemente viendo la gráfica y la ecuación podamos saber qué dice. El problema es que cuando nosotros nos vamos a otro dominio, como es la física, ya no es tan claro para nosotros cómo encontrar la relación, ¿no? Las gráficas que yo les puse que tenían que ver con dónde está más, dónde hay mayor velocidad en las siguientes gráficas, y no se fijaban que estaba relacionando tiempo con aceleración, tiempo con velocidad y tiempo con posición. Entonces, la gráfica que a ustedes les parecía como más lógica, o una pendiente positiva, o una parábola positiva, ¿no? Eso era lo que ustedes decían que era la mayor, experimentaba un mayor cambio. Pero al no identificar bien cómo están comportándose los ejes, pues es natural que las respuestas en su mayor parte sean incorrectas. El objetivo de esta simulación y de la sesión del día de hoy es que conceptualmente nosotros sepamos varias cosas, ¿no? Primero, la gravedad influye en todo. Segundo, la velocidad sí es una razón de cambio de la posición, pero por lo tanto la posición debe de tener una relación directa con el tiempo. En este caso yo tuve que colocar la relación directa en mi vector de posición o en mi variable de posición para saber que efectivamente hay una relación directa del tiempo respecto a la posición, y así yo podría encontrar diferentes valores. Una vez que yo lo derive, pues yo encuentro la velocidad a la que se está comportando el objeto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Ahora sí que hablen ahora o callen para siempre, porque no me vayan a volver a preguntar lo mismo ya estando por ahí en la parte de dinámica, porque ahí sí los hago virtualmente, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Pues bueno, jóvenes, ya por mi parte sería ver este problema. Yo creo que pues, no lo vamos a ver otra vez. Está pobre problema, lo tengo ahí detenido.
La siguiente clase, que es el miércoles, ya vamos a pararle por hoy para que también pues desayunen algo en 10 minutos que les queda para la siguiente clase. La siguiente clase, que es la del día miércoles con sus compañeros, voy a ver lo de la votación de los problemas de la tarea de retroalimentación. Ya menos los museos de las gráficas, lo voy a volver a presentar la siguiente clase. Y el viernes estaremos avanzando con el otro concepto que tiene que ver con la definición de la aceleración. No se despeguen de los videos ni se despeguen de las simulaciones, porque las van a seguir utilizando en la sesión del día, bueno, es del día jueves, perdón, que tengo con sus compañeros de la tarde. Ahí voy a volver a utilizar la simulación, pero ahora para explicar la aceleración. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, jóvenes, pues de mi parte sería todo por el momento. Yo espero tener el video ya grabado en un rato más, bueno, editado y colocado en el portal de YouTube en un rato más, y ya les iré llegando la notificación o les aviso ahí por el foro. ¿Vale? Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Adelante, perdón, otra vez. ¿Ese ejercicio lo hacemos nosotros? ¿Cuál, perdón? ¿El que de velocidad media e instantánea o no? ¿Pero cuál ejercicio? ¿Este de aquí? No, no es necesario. No lo hagan todavía, de hecho, porque necesito, aquí ya vienen relacionadas otras cosas, como la aceleración y eso. Entonces necesito que primero lo veamos bien y ya después yo lo voy a retomar. Este ejercicio lo estaría retomando por ahí del próximo lunes con ustedes. Ok, profe. ¿Vale? Maestro, Dime, adelante. lo de la votación del foro de dudas, ¿eso tiene algún valor para la calificación? No, sí, eso es para ver qué dudas tienen más y vamos ahí a aplicarlo. Uy, entonces van a querer de todo lo virtual. Oiga, yo entré 2 minutos. Ese es, recuerden, Gracias, maestro. son apoyos de referencia, porque yo necesito saber, como no nos da tiempo de ver todos los problemas, yo voy a estar colocando esas votaciones para que de ahí veamos más o menos cómo estuvimos como grupo en cuanto a las dudas de los problemas. Ya vi yo ahorita, por ejemplo, que lo que es el 33, primero, pues recuerden que viene derivado del problema 32, pero aparte de un ejercicio que se debe haber visto en el capítulo. Entonces, vamos a explicarlo, ¿vale? Y los voy a explicar en orden de presentación para que vayan en el orden de los temas. Las votaciones van a estar durante todo el semestre, solamente sirven para mí de referencia para seleccionar los 5 problemas que más complicación se les presentarán a ustedes y yo poderlos retroalimentar de esos problemas, porque la dinámica de las tareas de aquí en adelante con la evaluación continua va a ser más o menos similar a un microexamen, ¿vale? Este microexamen, vamos a verlo cómo va a estar. A mí me va a servir para que pues ya vayamos validando el avance en el conocimiento de ustedes conforme vamos haciendo estas tareas que van a estar programadas y que van a llevar una retroalimentación directa para que ustedes puedan trabajar ahí, ¿vale? Pero si las votaciones son de referencia, sirven para que las tareas sepamos qué problemas son los más complicados y yo me enfoque en esos problemas, y ya de los más votados vamos a trabajarlos, los explico y seguimos avanzando en el curso, ¿vale? No cuentan las votaciones como evaluación continua, solamente van a ser tareas y exámenes lo que vamos a estar trabajando, o alguna otra cosa como un ensayo, un reporte, etcétera. Un reporte de algunas actividades que tengo planeadas que manejemos con videoanálisis y unas simulaciones, y serían cosas de actividades directas sobre el aprendizaje. Estas solamente son actividades que a mí me sirven para saber cómo apoyarlos, cómo orientarlos, ¿vale? Bueno, jóvenes, pues no sé si hay alguna otra duda, preguntas. ¿No? ¿Todo bien, jóvenes? No. Bueno, jóvenes, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y estaré trabajando con sus compañeros el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, que tengan buen inicio de semana y nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense, hasta luego, que estén bien.